dólar que se debería consolidar sobre 800 pesos en esos niveles. La Reserva Federal de Estados Unidos que subió la tasa de interés y lo va a seguir haciendo, pero en un margen bastante mínimo. El Banco Central acá en Chile también dijo que va a mantener la tasa de interés por más tiempo del que se esperaba. Y también bolsas que están reaccionando a eventualmente si en Estados Unidos hay mejores cifras económicas, que lo que pasa en nuestro país. En definitiva, son muchos los ingredientes y por eso necesitamos consejos para invertir nuestro patrimonio. Eso conversamos con Ramiro Galeano, gerente general de Upside Capital, a quien vemos en pantalla. Ramiro, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy bien, pero un poco confundido con las distintas señales que está entregando el mercado respecto a cómo aprovecharlo en el beneficio de nuestros ahorros, porque en algún momento se dice que la renta fija no va más cuando el Banco Central empieza a bajar la tasa de interés, al menos los depósitos a plazo. Bueno, todavía el Banco Central no va a bajar la tasa de interés. Uno vio cómo la bolsa de Estados Unidos subió bastante luego que la Reserva Federal subiera poco la tasa de interés, pero luego no siguió el mismo efecto. Entonces te quiero preguntar, ¿el momento está bastante confuso con señales en distintos sentidos? Sí, a ver, de hecho, en base a lo que tú comentas, desde Estados Unidos, por ejemplo, de todas maneras, la noticia más importante ha sido lo que pasó con la Reserva Federal durante la semana pasada. En términos bastante simples, hubo un cambio en el comunicado que ellos hacen después de cada una de las reuniones. Y por primera vez incluyen la frase de que la inflación en Estados Unidos ha empezado a tomar una tendencia bajista. Ya lo habíamos visto, dado que durante los últimos 6 meses la inflación estaba marcando un porcentaje menor a el mes anterior, de manera que eso es una tendencia ya desde nuestro punto de vista relativamente consolidada y que la Reserva Federal haya incluido eso en su último comunicado, manifiesta, digamos, o asegura que en el fondo es algo que ya el mercado tiene en general en vista y ya lo está descontando. Ahora, eso llevado a un plan de inversión, ¿cómo en el fondo se puede aprovechar? Básicamente en dos tipos de instrumentos. Lo primero, la renta fija internacional, que tuvo un año muy, muy malo durante el año 2022, hablamos de caídas cerca del 14-16%, dependiendo del fondo que se evalúe. Desde nuestro punto de vista, finalmente durante este 2023 ofrecen una muy buena oportunidad de inversión. Y esto en palabras muy simples, porque la relación entre la caída de las tasas de política monetaria, las tasas de mercado, y el alza en el valor de los bonos es inversa. Es decir, si nos encontramos en un escenario de caídas de tasas, vamos a ver mayor valor en ese tipo de instrumentos. Y que hoy en día, gracias al desarrollo de la industria local, es bastante simple a través de fondos mutuos locales que invierten en ese tipo de instrumentos, poder acceder a un plan de inversión como ese. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con posiciones un poco más riesgosas, más volátiles en el corto plazo, pero sin lugar a duda más rentables en el mediano largo plazo, que son las acciones en Estados Unidos. Finalmente, en este proceso de caída de la inflación en Estados Unidos, a la larga la Reserva Federal tarde o temprano va a tener que normalizar su política monetaria e incluso bajar la tasa de política monetaria para la economía estadounidense, y eso en palabras muy simples se traduce en dinero más barato. Ese dinero más barato hace más eficiente el ejercicio de las empresas, finalmente terminan con una mayor utilidad y esa mayor utilidad finalmente es lo que hace que el valor de sus acciones se disparen. El año pasado, durante el 2022, tuvimos caídas en Estados Unidos de alrededor del 20-22% en los índices bursátiles y creemos que en ese tipo de activos también hay una gran oportunidad, siempre y cuando se mantenga este proceso de caídas en la inflación en Estados Unidos, de que haya un repunte bastante interesante. Tuvimos un muy buen comienzo del 2023 para las acciones con retornos durante el mes de enero cercanos al 7%. Esperamos que eso se mantenga durante este año y ahí vemos una oportunidad de inversión, digamos, para mediano o largo plazo, por supuesto, dependiendo siempre del perfil de cada uno de los clientes y de su aversión al riesgo, del tiempo de la inversión, etcétera. Pero en esos dos tipos de instrumentos vemos una oportunidad de inversión bastante interesante para este año 2023 y probablemente para 2024 también. Claro, y matizando lo que uno desee invertir en cada uno de los instrumentos, un perfil más conservador o moderado, mucho más fuerte en renta fija, una persona que quiera asumir algo más de riesgo o quiera parte de sus ahorros darle harto riesgo, invertir en renta variable de Estados Unidos. Ahora el panorama parece positivo porque ambos tipos de instrumentos entonces tendrían un buen 2023 y quizás hasta 2024.
Exactamente, y no hay que olvidarse tampoco de la industria local, lo que tú Sí. comentabas al principio de este contacto. La renta fija local durante el año 2022 tuvo un excelente año. Hablamos de retornos en general del 12% en un fondo mutuo común, digamos, de renta fija de papeles locales. Y como tú muy bien dijiste, el Banco Central en Chile, si bien mantuvo la tasa en el 11,25% y se esperaba que hubiese en su última reunión un sesgo, digamos, algún comunicado o una parte del comunicado en que manifestara que esa tasa debiese seguir cayendo pronto. ¿Ya? Eso fue lo que no ocurrió, digamos, sino que las perspectivas de caídas de tasas se traspasaron, según lo puede ver en ciertos instrumentos, desde abril al mes de mayo. Durante este año se va a dar el escenario que comentábamos hace un segundo, con perspectivas inflacionarias a diciembre de este año del 5-6% y con un 2022 que tuvimos una inflación del 12,8%, eventualmente la inflación va a caer. El Producto Interno Bruto se espera en Chile que se contraiga cerca del 1 o 2%, dependiendo de la estimación o de la encuesta, digamos, que uno pueda ir viendo. Y ese escenario básicamente impulsa al Banco Central a que la tasa de política monetaria, que hoy día está, como decíamos, en el 11,25%, tienda a caer, generando valor en los bonos del mercado de deuda local y en los fondos mutuos de renta fija. Si tú tuvieras que elegir entre renta fija local o la internacional, porque según tu apreciación los dos van a estar bien, pero si tuvieras que elegir, Sí. ¿elegirías más la local? Porque el Banco Central debiera bajar la tasa de interés antes. Mira, es súper importante tu pregunta, más allá de verla desde el punto de vista económico, hay que verla desde el punto de vista de arquitectura financiera. Ya. En Upside Capital y en general, digamos, en temas académicos, cuando uno estudia la conformación, digamos, de portafolios de inversión, hay una variable que es fundamental, que es la diversificación. ¿Ya? Al diversificar un portafolio de inversión, finalmente lo que uno hace es reducir los riesgos de que ese portafolio de inversión tenga, entre comillas, un mal desempeño, digamos. Por eso, respondiendo a tu pregunta, la idea es poder tener una buena asesoría respecto a la conformación de portafolio y finalmente diversificarse entre los dos. Ahora, yendo a la respuesta a tu pregunta en términos de mercado, probablemente tengamos en Chile una renta fija en general si es que se mantienen las proyecciones de IMASEC mensual, digamos, y de inflación, probablemente en Chile tengamos a la renta fija con un comportamiento más estable durante este 2023 que la renta fija en Estados Unidos durante este 2023. Básicamente porque en Chile el Banco Central ya anunció que la tasa de política monetaria, a menos que se muevan demasiado las variables económicas, se va a mantener en el 11,25%. Sin embargo, la Reserva Federal sigue diciendo que podrían venir nuevas alzas de tasa de política monetaria. Entonces, en ese sentido económico, probablemente la renta fija local sea más estable, pero la renta fija internacional hoy día, en ese sentido, conlleva más riesgo. Y sabemos que lo que conlleva más riesgo, a la larga, digamos, simplificando la explicación, termina generando un mayor retorno. Entonces la diversificación es el concepto correcto, digamos, para responder a tu pregunta en ese sentido. Y las acciones locales, porque el año pasado el IPSA subió bastante, este año uno podría pensar que la vara está más alta, entonces la rentabilidad positiva puede ser más exigua. Y además, porque los datos económicos también, tú lo recordaste, son de caída en el producto, caída en la inversión. Entonces, al menos en los fundamentos, no habría mayor espacio para que suba el IPSA. Ahora quizás tú tienes una visión distinta. De nuevo, el concepto es diversificación. Para entrar en el índice bursátil local, que el año pasado tuvo retornos por sobre el 20%, una atractiva herramienta, digamos, o vehículo de inversión para poder entrar ahí son fondos mutuos locales bien diversificados, ¿ya? Porque eso finalmente lo que produce al inversionista es un menor riesgo al minuto de tomar el portafolio de inversión y a la larga una mejor rentabilidad o una rentabilidad más parecida al retorno del índice. A la larga, cuando tú tienes un índice durante el año accionario que está positivo, claro, un portafolio muy mal llevado es que estuviera negativo, digamos, el portafolio en comparación al índice, pero si tú tienes un portafolio bien diversificado que sigue de manera correcta al índice, va a tener los resultados que el mercado va a dar. Entonces, en ese sentido, nuevamente, la diversificación es la alternativa. Ahora, ojo con una cosa, por supuesto que Chile tiene todavía
un nivel de incertidumbre a nivel país, digamos, a nivel sistema, si uno quiere, bastante grande. Hay reformas tributarias, digamos, en discusión actualmente. Viene el nuevo proceso constituyente, que si bien tiene bastante más garantías que el proceso anterior, en sí mismo es una fuente de digamos, incertidumbre para Chile, y son varias las vallas que hay que ir, digamos, superando durante este 2023. En ese caso, por supuesto que el escenario para las acciones o para las empresas, digamos, locales durante este 2023 a nivel económico, digamos, agregado, es bastante incierto y muy desafiante, ¿ya? La última pregunta, y que nos encanta hacerla, Sí. porque también se puede comparar entre las recomendaciones que hacen ustedes los analistas. De un 100% del portafolio, ¿cuánto renta fija, cuánto renta variable? Dentro de esos aspectos, ¿cuánto local y cuánto internacional? Mira, desde nuestro punto de vista va a depender siempre, y no es una respuesta políticamente correcta, digamos, sino que va a depender siempre en realidad de el perfil de inversionista y la persona a la que estemos asesorando. Entonces, Ramiro, ¿cuál es el perfil típico, el promedio, el perfil más común dentro de las personas? En general, obviamente, las personas que son más jóvenes y que en sí mismas están, digamos, en la vida más expuestas al riesgo, qué sé yo, hay un portafolio conformado con un 70-80% de renta variable y un 20% de renta fija, 15% de renta fija, con un plazo de inversión superior a 3-5 años de ahí en adelante, es lo que corresponde. Para personas ya de mayor edad o personas que no estén dispuestas a ver una volatilidad fuerte en su portafolio, probablemente entremos ya a portafolios más balanceados entre 50% de renta fija y 50% de renta variable. Y por último, a personas que digamos, son por definición mucho más conservadores y que están ya en la etapa final de su vida, etcétera, laboral, y que a la larga no pueden estar expuestos sus ahorros a grandes volatilidades, claramente una buena diversificación en instrumentos de renta fija es la opción. Entonces siempre va a depender de quién a la larga solicite la asesoría y quiera formular ese portafolio de inversión respecto a perfil de inversión y a plazo, para poder formularlo de una forma correcta. Ramiro Galeano, como siempre, gracias por conversar con Agenda Económica. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena semana. Chao, chao.